Muy buenos días, mis amados hermanos. Me complace poder saludarlos de nuevo en este día maravilloso que el Padre Eterno nos regala. Espero que la bendición soberana de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Agradecido con el Padre Eterno por tan grandes bendiciones y cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias. Gracias te doy en esta mañana por bendecir mi vida y la vida de mi familia. Gracias te doy por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que nos pueden escuchar y que están atentos en esta mañana a oír tu palabra. Bendigo sus vidas. Bendigo la vida de cada pastor, de cada líder, de cada joven, de cada dama. Bendigo la vida de todos y cada uno, aquellos que te aman y te honran, Padre. Pido tu protección alrededor de cada uno de tus hijos, de cada familia. Que tú traigas la provisión y no falte en la casa de mis hermanos esa bendición, esa provisión, Señor, ese cuidado, mi Rey amado. Nosotros dependemos de ti. Tú has dicho que clamemos a ti porque tú responderás. Creemos, Señor, que cuando clamamos y oramos hay respuesta tuya, mi Dios. Por eso, Padre, gracias. Gracias porque nos mantienes con vida, con ánimo, con aliento para continuar, para seguir adelante, Rey soberano. Padre, gracias. Recibe toda la honra y toda la gloria, mi Dios amado. Oh, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en gran manera, mi Dios amado. Hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana nuevamente estamos aquí. Recordemos que hemos transitado durante estos 7 días dando una palabra de las palabras que Jesús mencionó en la cruz del Calvario. Hoy estaremos dando a conocer la 7ª y última palabra dada por Jesús en la cruz. Y esta palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les invito a que los que puedan leer las Sagradas Escrituras, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces Jesús en su palabra clamando desde la cruz a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la última y 7ª palabra dada por Jesús. Él encomendó al Padre su espíritu. Cuando hablamos de encomendar es encargar o poner algo bajo la protección de alguien, especialmente de Dios. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados y hechos a la imagen y semejanza del Padre Eterno. Por eso también nosotros podemos decir, tenemos 3 componentes: un alma, un espíritu y un cuerpo. El alma es el asiento de las emociones, donde está la voluntad, donde están todos esos sentimientos. El cuerpo es lo que cubre toda la parte interna, donde están los órganos, los huesos. Y el espíritu es la parte inmaterial y es la que nos pone en contacto con el Padre. Por eso dice la palabra que la lámpara del hombre
la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Es el espíritu el que nos conecta, el que nos puede poner directamente en conexión con el Padre. El cuerpo es pesado, el alma con sus emociones no quiere buscar a Dios, no quiere tener relación ni esa intimidad con Dios. Y el mismo Jesús dijo un día, durante su caminar y transitar, él dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es flaca. Es que la carne siempre lleva al hombre a mantenerlo muy lejos de Dios y a mantenerlo en una vida espiritual muy baja. Ahora bien, Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba colgado en aquella tosca cruz y encima había un cartel en 3 idiomas. Allí yace o cuelga inmóvil el cuerpo lacerado de Cristo. La sangre de sus manos y pie con que fueron clavados mana suavemente. Sabemos que los pies y las manos del Maestro, del Señor, fueron horadadas, traspasadas por los clavos. Y claro, de seguro que cuando un clavo entra en la piel, sangre brota. Y así manaba de sus manos y de sus pies, manaba suavemente aquella preciosa sangre que estaba derramando el Hijo de Dios. Su cabeza estaba inclinada y muestra la corona de espina, porque también el Señor lo coronaron con una corona de espina los hombres perversos de la época. ¡Cuánta crueldad, Dios mío! Imagínense su cabellera, sus cabellos cubren un poco su lado derecho de su cara y la otra parte de su cabellera cubre un poco la espalda semidesnuda. Los labios finos se han plegado y apenas se descubren entre la túpida barba del Señor. Una palidez increíble cubre el cuerpo atlético que termina con sus musculosas piernas y un discreto paño envuelve la cintura del crucificado. Estaba semidesnudo, apenas un pequeño discreto paño lo envolvía en la parte de su cintura. Este era el escenario y el panorama que se vislumbraba desde el Calvario. Ahí estaba ese escenario donde veíamos a Jesús colgado de esa cruz. Eso advierte que el Señor en ese escenario está muriendo. Se advierte que Cristo ha muerto tras haber exclamado a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habíamos dicho que encomendar es encargar, confiar o poner algo bajo la protección de alguien. En este caso, la del Padre Eterno. Jesús estaba encomendando su espíritu al Padre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esto a nosotros nos enseña que hay que estar bajo sumisión y dependencia de Dios. Jesús se sometió y dependió siempre del Padre. Jesús en este momento estaba trayendo a memoria o recitando lo que dice el Salmo 31, versículo 5. Ese salmo en ese texto dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este salmo lo había Jesús recitado numerosas veces, estando en la sinagoga, estando en el hogar. Él se identificó
con el contenido de este bello poema y lo convirtió en el fundamento de su vida. Por eso Jesús fue sumiso a sus padres, pero también fue sumiso al Padre Celestial. Jesús, como todo buen maestro, Él les había enseñado a sus discípulos muchas cosas. Y en alguna ocasión les dijo a sus discípulos, allá en Juan 4:34 está lo que Él le dijo a sus discípulos. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor se sometió a hacer la voluntad del Padre, a acabar la obra, porque estaba planificado por el Padre que Él debía ir a la cruz para poder cubrir los pecados del hombre y de la humanidad. Cristo Jesús hizo en todo la voluntad del Padre. Oh, un día también Él dijo, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Qué bueno es que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. Muchas veces erramos porque no hacemos la voluntad del Padre, lo que Dios ha dicho, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Hacemos las cosas a nuestra manera, sin haber tenido o sin tener en cuenta a Dios en lo que hemos de emprender. Pero cuán precioso es uno someterse a Dios Padre y a su palabra en obediencia para llevar a cabo los proyectos, las metas y los sueños. La voluntad del Padre. Por eso siempre uno pregunta, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo tome esta decisión? Qué bueno es someternos y depender del Padre, tal como Jesús lo hizo. Para Jesús, la sumisión fue un modo natural de vivir, como lo sería el modo natural de morir. La verdadera sumisión significa obediencia. La obediencia trae bendición. Allá en Deuteronomio 28, ahí está plasmado lo que es las bendiciones que trae el obedecer, pero también las maldiciones que trae el no obedecer. Deuteronomio capítulo 28. Y también las Sagradas Escrituras nos dicen que mejor es obedecer que los sacrificios. Para Dios, lo más importante es la obediencia y no tanto los sacrificios. Hay mucha gente que para esta época se sacrifica, bueno, ahora porque está la cuarentena, pero mucha gente hace sacrificios en los días de la Semana Mayor, cuando muchos suben a ciertos lugares, cuando muchos se flagelan, cuando muchos hacen rituales o cargan ídolos, cargando el ídolo de yeso, de madera, o subiendo de rodillas en Colombia a Monserrate o al Cerro de la Popa en la ciudad de Cartagena. Sacrificios, gente que hace sacrificio, pero Dios se agrada más de la obediencia que de esos sacrificios. Y para Dios los sacrificios impíos es algo que Él aborrece. De allí entonces cuán importante es obedecer lo que Dios ordena, lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, ahí encontramos: no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás. Ahí están por lo menos el decálogo de los 10 mandamientos. Si pusiéramos por obra o en práctica o obedeciéramos por lo menos esos 10 mandamientos, tendríamos una mejor sociedad. Nadie mataría, nadie robaría, nadie engañaría, nadie adulteraría, nadie tendría ídolos de yeso, de madera, de papel, nadie adoraría los ídolos.
Pero desafortunadamente el ser humano no ha querido obedecer a Dios. Y por no querer obedecer a Dios es que pasa lo que pasa. La desobediencia trae consigo castigo. La desobediencia trae maldición. Entonces, la verdadera sumisión significa obediencia. Este mensaje de esta palabra sigue y seguirá retumbando a través de los siglos y seguirá escuchándose hasta el fin. Aleluya. El Señor un día también dijo, hablando de la obediencia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos pueden ser religiosos, muchos pueden tener una religión, muchos pueden tener camándula, muchos pueden tener crucifijo, muchos pueden tener estampa, pero el Señor ha dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. O sea, hay una voluntad que es la voluntad del Padre, la que tenemos que hacer. Es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos amemos unos a otros. La voluntad de Dios es que nosotros respetemos la vida de los demás. La voluntad de Dios es que nosotros oremos, entremos en intimidad con Él. La voluntad de Dios es que nosotros digamos siempre la verdad. La voluntad de Dios es que solamente a Él adoremos y no adoremos a nadie más. La voluntad de Dios es que sigamos a Cristo Jesús. En fin, a través de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar y vamos a descubrir cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso hay que leer las Escrituras, hay que volver al libro, hay que leer la palabra de Dios. Mucha gente se contenta con sus rituales, pero no lee Biblia, no lee palabra, no le enseñan la palabra. Solamente es un ritual que hacen su religión y se contentan con aquello, pero sus vidas permanecen vacías, sus vidas viven una vida completamente de desenfreno en el pecado y en la maldad. Yo quiero que tú reflexiones, mi amigo, mi hermano, que es necesario hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre es que seamos obedientes a Él, que caminemos en rectitud, en santidad, que siempre estemos diciendo la verdad, porque los mentirosos jamás podrán entrar al reino de Dios. Entonces mucha gente practica la brujería, la hechicería, la idolatría, mucha gente practica el vudú, mucha gente practica la santería, cosas que son abominables a los ojos del Dios Altísimo. Sal de esa idolatría, sal de tu brujería, sal de tu hechicería, sal de tu maldad y arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Por eso Jesús se entregó por completo. La entrega de Jesús fue incondicional. La entrega incondicional de nuestra vida también, de nuestros caminos, en las manos de Dios, nos va a ayudar a soportar toda la carga, la cruz de las aflicciones. Jesucristo, aunque murió, no se quedó en la tumba. Cristo, aunque estaba padeciendo, dice las Sagradas Escrituras, que al tercer día resucitó victorioso. Aleluya. Y la victoria de Jesucristo es la victoria de la iglesia, es nuestra victoria. Alabado sea el Padre eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar y la manera de acercarnos al Padre o a Dios es a través de Cristo Jesús. Y Cristo murió, resucitó y hoy está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por los suyos, intercediendo por nosotros.
Ese es el abogado que tenemos nosotros. Ese es el mediador que tenemos los hijos de Dios, a Cristo Jesús. Por eso el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único. Fuera de Él no hay quien salve. Además, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Por eso hemos venido diciendo que ni Pedro, ni María, ni Juan, ni Rosa, ni Marta, ni papa, ni sacerdotes, ni curas, ni pastores son mediadores. El único mediador entre el Padre y el hombre es Jesús de Nazaret. Por eso siempre los discípulos le obedecían y seguían. Sabían que Jesús es y sigue siendo el camino. Hoy nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Yo no sé por qué la gente lo desprecia. Yo no sé por qué la gente desprecia a Cristo. Yo lo que creo es que por su vida, por su ceguera espiritual, la gente no entiende el propósito de Dios. La gente no entiende lo que la Biblia dice. La gente piensa que tener una religión es lo normal, pero no, mi amigo. No es lo normal. Lo normal debía ser y debe ser el estar caminando de la mano de Jesús en obediencia a su palabra, a sus doctrinas, y no a las doctrinas que el hombre ha inventado. Porque las religiones han inventado muchas doctrinas y son doctrinas antibíblicas. La religión popular ha levantado doctrinas erradas. Muchas doctrinas erradas, como la adoración a los ídolos, como la confesión auricular, como las misas, como los responsos, como el purgatorio, y tantas doctrinas erradas que la religión popular y la gente adormecida cree eso, como si eso fuese lo que les va a salvar. Pero quiero decirte con sinceridad y certeza, mi amigo, que el único camino que conduce al cielo se llama Jesús. Los demás son caminos de muerte y destrucción. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no está muerto. No está muerto. Aunque murió, Él no está muerto. Él vive. Él vive, Él es real. El Cristo que yo predico no está en la tumba. El Cristo que yo predico tampoco está en la cruz. Tampoco está tirado ni en un crucifijo. El Cristo que yo predico está a la diestra de Dios Padre, porque Él venció la muerte. Aleluya. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en la persona de Jesucristo. Aleluya. Cristo murió y después que murió, Él resucitó y el Señor le apareció varias veces a sus discípulos, demostrando que había vuelto a la vida. Ningún filósofo, ningún religioso ha vuelto a la vida como lo hizo el Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Por eso Él vive. Él tiene todo el poder dado por el Padre. En esta séptima y última palabra de Jesús nos invita a meditar sobre el inmenso amor de nuestro Señor. ¿Cómo lo demostró? Porque el amor ha cumplido. Porque no hay mayor amor que dar la vida por el amigo. El amor de Dios Padre, el amor de su Hijo ha llegado a todos los hombres del mundo. Y es el amor que puede cambiar el mundo entero. Y es el amor que puede
quebrantar los corazones de piedra. Es el amor que puede trascender. No hay otro amor como el amor del Padre. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Podemos tener vida eterna en el Cristo de la gloria. Él murió. Mire cuánto amor del Padre para con la humanidad. De tal manera, podíamos parafrasearlo de la siguiente forma: de tal manera amó Dios a Pedro, a Juan, a María, a Marta, a José, a Luis, a Carlos, a Antonio. De tal manera lo amó Dios que fue capaz de dar a su Hijo unigénito, a lo más querido. Oh, hay que valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso muchos no lo han valorado, ni han comprendido las palabras del que murió en la cruz. No las han entendido, no las han comprendido. El hombre está ciego, su vista está con una escama, que el día que se le quiten aquellas escamas de sus ojos podrá ver la luz y la verdad que está en la palabra del Señor. Jesús, después de haber entregado todo, y cuando hablamos de haberlo entregado todo, es todo. ¿Qué entregó Jesús? Entregó su tiempo, entregó su palabra, entregó su amor, entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó a su madre, y entrega también su espíritu al Padre. Todo lo entregó, no reservó nada. Alabado sea el Dios eterno. Todo lo entregó. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a entregarlo todo. Todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Debemos entregarle a Dios todo nuestro ser, nuestra vida, porque por Él vivimos. Él es la razón de nuestro existir, Él es la razón de nuestro vivir. Cristo Jesús. Por eso Jesús le confía al Padre el más grande y precioso que tiene, su espíritu, que es el amor en que ha servido. El Padre, con que ha servido al Padre, con que se ha entregado a los hombres para redimirlos. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena desgastarse por el Señor. Vale la pena darlo todo por Él. Vale la pena entregarse con todo el ser por Él. Porque lo que Él hizo por ti y por mí fue grande. Por eso vale la pena entregarle nuestro corazón, entregarle nuestras posesiones, entregarle todo. Por eso al finalizar en esta última palabra, su voz se hace potente, reservando todas sus fuerzas que le quedaban para exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas fuerzas que le quedaron, que ya le quedaban, pudo exclamar con voz fuerte, resonante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que se encomienda no se pierde, sino que se guarda. Y después que Jesús entregó su espíritu al Padre, Jesús, dice la Biblia, que expiró, o sea, murió. Estaba muriendo el Hijo de Dios, acaba de morir. Imagínense, aún aquella gente que lo había matado se daban de pecho y decían: verdaderamente este era Hijo de Dios. Habían cometido una gran injusticia con Él, lo habían enjuiciado,
lo habían crucificado sin él haber cometido delito alguno. El inocente lo declararon culpable. Así también la justicia humana muchas veces. Al culpable lo dejan libre y al inocente lo meten preso. Qué ironía de la vida. Ha sucedido muchas veces. El único justo es Dios. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, casi que no sirve prácticamente. Se cometen muchos atropellos, se cometen muchas injusticias con el otro ser humano. Da tristeza como el hombre se ensaña del otro hombre. Da tristeza que la corrupción y la maldad esté acabando con muchas familias, con muchas personas, porque no le llegan los recursos. Da tristeza que en estos días aún la gente, gobernantes, que de pronto están comprando mercados para dar muchas veces, y se duplica o se triplica 10 hasta 2, 3, 5, 10 y más veces el producto, lo que es el costo de los productos. ¡Qué tristeza! Pero quiero decirte que llegará un día en que el dinero no servirá para nada. Llegará un día en que ni las posesiones tampoco van a servir para nada. Dios llamará a juicio al hombre, Dios llamará a cuenta al ser humano. Hay mucha gente que cree que Dios no lo está viendo. Hay mucha gente que cree que no va a pagar lo que hizo. Tarde o temprano la justicia de Dios, la justicia divina caerá sobre aquel que comete corrupción, sobre aquel que comete atropello contra el pueblo y contra la gente pobre. Aunque vaya donde el cura, donde sea, a rezar y a decir lo que sea y a donar un dinero, eso no le va a servir de nada. Dios lo que demanda de ese político, Dios lo que demanda de ese hombre, de ese gobernante, de ese líder, es arrepentimiento y que deje de hacer lo malo y pueda obedecer a Dios y pueda ayudar, darle la mano al pobre y que no se corrompa, que no se enriquezca con los recursos ajenos. Es importante reflexionar en este momento sobre esta situación. Por eso la muerte de Jesucristo es la garantía de que nosotros podemos terminar nuestros días con la misma confianza que Él. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tendremos vida nueva, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que no importa lo que fuimos, no importa lo que hicimos atrás, pero lo que cuenta es el hoy. Si hacemos un pare y dejamos de hacer lo malo, dejamos la corrupción, dejamos el adulterio, dejamos la mentira, dejamos la idolatría y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios en obediencia tal como dice su palabra, entonces el Dios del cielo os perdonará vuestros pecados. Pero es necesario obedecer y entender que el propósito de Dios es salvarte a ti y a tu familia. El propósito de Dios es que el hombre sea feliz. Desafortunadamente, el hombre no deja vivir al otro hombre, sino que le quita la vida, lo destruye, lo acaba, lo arruina, lo despoja de sus bienes. ¡Qué triste realidad! Entonces, ¿cómo va a estar Dios contento con el hombre cuando está practicando la maldad, cuando está metido en la corrupción, cuando está engañando, está robando, está mintiendo, está adulterando? Dios está hastiado de la maldad del hombre. Por eso a veces tiene que enviar juicio. Por eso a veces tiene que enviar cosas que al hombre no le agradan, como los terremotos,
A veces Dios tiene que hacer temblar y sacudir la tierra. O cuando las epidemias, las hambrunas llegan, es porque Dios le está diciendo al hombre: atiéndanme, yo necesito que ustedes se arrepientan y se vuelvan a mí. Aleluya. Esto es lo que le da sentido a la vida, al Cristo de la gloria. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Es nuestro Señor y Salvador, y en Él tendremos vida nueva. Un día nuestro llanto recibirá consuelo. Un día nuestra desesperanza se convertirá en esperanza. Nuestro desaliento se convertirá en ánimo, y nuestras tristezas en gozos y alegría. Aleluya. Llegará el momento, llegará el día. Oh, bendito sea Dios. Cristo muere y nace la iglesia, la cual continúa hoy su obra. La obra de Cristo no se ha detenido ni se detendrá. La iglesia, que somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia, que somos todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. Estamos continuando la obra del Señor. Él vino predicando, nosotros también estamos predicando y anunciando la palabra. Así que como hijos de Dios tenemos un compromiso, y es el compromiso de servir, porque en el servicio es donde está la grandeza del hombre. En el servir a los demás es donde está la grandeza del liderazgo. Hay mucha gente que quiere liderazgo, pero es para poder vislumbrar, es para poder empoderarse y mandar. Pero eso no es el liderazgo cristiano. El verdadero liderazgo cristiano es el que enseñó Jesús. Y Él dijo: el que quiera ser grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será también vuestro amo, vuestro servidor. Es necesario entender al que murió en la cruz. Es necesario comprender. Por eso es que lo que Jesús dice riñe con la filosofía y la ideología del hombre, porque no concuerda. Jesús fue más que revolucionario, un hombre que vino a volcar muchas cosas, a decirle al hombre y a la humanidad que Él es la verdad absoluta. Hoy muchos quieren decir tener la verdad en su filosofía, algunos se dicen: yo soy un libre pensador. Claro, todo el mundo es un libre pensador, porque Dios le dio la libertad para pensar, el libre albedrío. Pero tú puedes escoger lo que tú quieras, claro está, Dios no te va a obligar. Pero si tú actúas fuera de la palabra de Dios, estás equivocado. Si tú actúas o tu filosofía o tu ideología es contraria a la palabra de Dios, vas por el camino de muerte y destrucción, vas por un camino equivocado. No importa quién sea, si eres un doctor, si eres un médico, si eres un filósofo, si eres un abogado, no importa quién sea ni qué títulos tenga, de nada te sirve tener título, de nada sirve que tengas conocimiento si no tienes al Señor Dios en tu corazón, si no obedeces a la palabra de Dios. ¿De qué te sirven los títulos? ¿De qué te sirven las cuentas bancarias? ¿De qué te sirve el ganado de tu finca? ¿De qué te sirve todo lo que tienes si no tienes al Señor? El Señor un día y le dijo a la gente, y le sigue diciendo hoy: ¿de qué sirve que el hombre ganara todo si perdiera su alma? El problema no es tener recursos y dinero, se puede tener, pero el problema es que la gente que no obedece a Dios jamás verá el rostro a Dios. La gente que se muere sin Cristo jamás entrará al cielo. Hay mucha gente que le han hecho ceremonia y todo pomposo, han pagado misa, han pagado responso, y un día se van a llevar la sorpresa que van a estar en el mismo infierno. Porque la religión no puede sacar a nadie del infierno. La religión no puede salvar a nadie. Los ritos no pueden salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es el único que nos puede dar vida y vida eterna. Amigo,
amiga, hoy te invito a reflexionar. Entrégale hoy tu corazón al Señor. Encomiéndale a Él tu vida. Encomiéndale al Señor la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Encomiéndale a Él tu negocio. Él es confiable. Entrégale todo y vas a tener seguridad y vas a tener salvación, mi amigo. Dios no quiere que te pierdas. Dios no desea que te vayas al infierno. Él no murió por morir. Él vino a cumplir una misión y la misión era y sigue siendo salvar al hombre, salvar a los que se ha perdido, a los que se ha alejado de Dios. Venid, estemos a cuenta, dice el Señor. Él está dispuesto a perdonarte. No importa cuál sea tu condición. No importa lo que hayas hecho. No importa si le has fallado. Hoy es el día de salvación. Y Él quiere que verdaderamente tú puedas entender que Él es el único camino que conduce al cielo. Ojalá que esta palabra de hoy te haga reflexionar y no sigas con tu terquedad de caminar a espaldas de Dios. Ojalá que esta palabra te haga reflexionar y no sigas tu mal camino, porque si sigues en tu mal camino, pronto tu vida se puede cortar, se puede ir de este mundo. Y no es nada morirse. El problema no es morirse, sino a dónde se va y lo que se va a sufrir cuando se muere en Cristo. Hoy Cristo te ofrece salvación y vida eterna, mi amigo. Así que si estás ahí en casa donde me estás escuchando, yo quisiera ayudarte haciendo una oración de arrepentimiento y que tú puedas reconocer al Dios del cielo. Quiero orar contigo. Repite conmigo la siguiente oración. Di: Padre, en esta mañana he oído tu palabra. Dios mío, yo reconozco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Reconozco que Él murió y derramó su sangre por mí. Reconozco que soy pecador. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que perdone mis pecados y mis faltas. Yo te pido, Señor, que borre mis rebeliones y me ayudes. Ahora yo abro mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y único Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en ese libro para cuando se llame a lista yo pueda decir presente. Gracias, Padre. Gracias por bendecir mi vida. Oh, Dios mío, gracias por tu presencia. Gracias por bendecir mi casa. Gracias por esta palabra a tiempo que hoy llega a mi vida. Hoy mi vida es sacudida. Hoy mi vida cambiará. A partir de hoy mi vida será diferente. Gracias, Dios del cielo, por esta palabra que hoy me has regalado. Recibe, Dios, toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Yo sigue bendiciendo el resto de mis hermanos en este resto de día, guardando, protegiendo a tus hijos y dándole buena salud. Gracias, Dios del cielo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga en gran manera. Dios les bendiga.